días a todos. Sean bienvenidos. Vamos a empezar la reunión. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar una pequeña reflexión. Dice así: ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Entonces acércate tú, le dice el pueblo a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todas las palabras que te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amado, este pueblo tuvo un privilegio muy grande. Ellos podían tener una relación personal y clara con el Dios vivo. Dios se manifestaba a este pueblo como algo muy especial. Decía que ese pueblo había sido escogido de sus padres, Isaac, Jacob y Abraham, y que eran como un especial tesoro para él. Y él se manifestaba a ese pueblo de manera personal. Pero ellos, como no tenían un corazón preparado para Dios, entonces ellos no querían oír la voz de Dios. Querían que alguien se las dijera. En este caso, era tanto el temor que temían a Cristo, a Dios mismo, que dijeron a Moisés: mejor acércate tú, no vaya a ser que nosotros muramos en la presencia de Jehová. Y tú nos dirás todas las palabras que te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Son palabras muy fuertes, palabras muy claras, pero desgraciadamente pocas personas entraron. Solamente 2 de toda esa generación. Se calcula que más de 2 millones de personas, entre grandes y adultos y pequeños, andaban vagando en el desierto en busca de la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con ellos? Lo que dijo Cristo en estos últimos tiempos, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que muchos tienen conocimiento de Dios, pero que pocos van a entrar. Así que temamos y reflexionemos. ¿Realmente estamos dispuestos a oír la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios? Te lo dejo como reflexión. Vamos a alabar a nuestro Dios y después de esto pasaremos a la predicación. Antes hagamos una oración. Padre, te rogamos, Señor, que tu bondad y tu misericordia se manifiestas para este pueblo y para todos aquellos que nos escuchen, Señor. Padre, sé tú tocando los corazones y sé tú hablando a tu pueblo. Padre, queremos alabarte, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Amén, Jesús. Y conforme a tu promesa, Señor, tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, aquel que te alaba, aquel que ordena sus caminos. Amén, Dios. Aquel que sacrifica alabanza te honra, Señor. Padre, venimos a eso, a honrarte. Visítanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad.
Aleluya. Nos gozamos en ti, Jesús. Gracias porque estamos juntos, Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Unidos, unidos en su nombre, unidos,
Cristo es un Dios fiel. Te amamos, Jesús. Tú eres digno, Señor, de ser alabado, Señor. Cristo es un Dios fiel. Dios fiel. Amén, Jesús. Vamos a empezar nuestro estudio. Le hemos llamado a este estudio la obediencia para salvación. Amado, si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, yo creo que puedes hoy mismo encontrar a Dios, si así lo quieres. Antes de empezar esta reunión, vamos a leer una pequeña anécdota, una historia de una joven actriz. Una joven actriz había conquistado la admiración y aplausos del público con su hermosa voz y la destreza con que se desempeñaba en sus papeles. La noche había llegado y ella estaba de camino hacia el teatro, donde iba nuevamente a recibir los aplausos de centenares de personas. Era cosa agradable recibirlas, así pensaba mientras proseguía su camino. Pero sin embargo, ¿por qué estaba tan triste esa noche? ¿Por qué se sentía tan infeliz a pesar de su éxito seguro? Y pensaba, pronto envejecería y su voz se habría gastado. Y entonces, ¿cómo se portarían aquellos admiradores de hoy? Además, aún había otra cosa más adelante, la muerte. ¿Y qué iba a ser de ella cuando ésta se presentara? Ahí estaba la gran cuenta del pecado sin pagarse. Quizás sería este pensamiento lo que le causaba tanto pesar esta noche en su corazón. De repente, entre el murmullo de la ciudad oyó un cántico casi angelical de unos niños en la calle. Estaba muy cerca de ella, así que las palabras resonaron muy claras a sus oídos. «¿Vives triste y angustiada?», decía el canto. «¿Buscas tú solaz? Ven a mí», te dice Cristo, «y haya paz. Si le pido que me salve, ¿me recibirá? Puesto que por ti él ha muerto, te salvará». Era un nuevo y extraño mensaje para esta alma atribulada por la carga del pecado. Así que la joven actriz escuchó con avidez las palabras. Cuando el canto hubo terminado, pidió a los niños que lo repitieran, lo cual hicieron varias veces. Después de darle unos cuantos centavos, siguió su camino, pero resonando aquellas palabras en su corazón y en sus oídos. ¿Será cierto lo que acabo de oír? ¿Será cierto que es realmente misericordia reservada para un pecador como yo? Llegó al teatro, se presentó de una manera casi inconsciente para representar su parte como de costumbre. El salón estaba repleto, pero al presentarse en el escenario sus pensamientos estaban muy lejos del auditorio que la rodeaba y del entusiasmo que su presencia había causado. Abrió la boca, pero no fue para dar las acostumbradas notas. Inconscientemente dijo estas palabras: ¿vives triste y angustiado? ¿Buscas tú solaz? Ven a mí, te dice Cristo, y haya la paz. Estas palabras fueron acompañadas por un silencio lleno de asombro. La actriz dio la vuelta y abandonó el escenario.
Salió del teatro y se fue corriendo a través de las calles oscuras, sin detenerse hasta llegar a la habitación de su casa. Y allí, con la puerta cerrada, se arrojó al suelo sobre sus rodillas y aceptó de todo corazón aquel amor inescrutable que estaba reservado para ella, y se dio ella misma en alma y espíritu a aquel que había muerto en su lugar. Amado, el mundo cristiano está lleno de anécdotas como esta, hay miles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios está dispuesto a perdonar el corazón que está arrepentido, que está triste, que está atribulado, que está avergonzado de la vida que ha llevado hasta ahora. Y Él está dispuesto a llenar ese vacío. Él está dispuesto a perdonar, puesto que a eso vino nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todo el mundo alcance la vida eterna. Amado, leíamos hace rato, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de un medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todas las palabras que dijere, y nosotros haremos y oiremos. Así le dijeron este pueblo a Moisés, el siervo de Dios. Le dijo, escucha a tu Dios para que no muramos. En este contexto son dichas por el pueblo estas palabras. Nosotros oiremos y haremos. Y la verdad es que parece una buena disposición la de este pueblo. ¿Pero qué respondió Dios? Dice en Deuteronomio 5, 28, 29. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién quiera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Dios, que conoce el corazón, decía, ¿quién diese o diera que tuviese tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios conoce los corazones. Este pueblo prometió muchas cosas, y la verdad es que se oye hermoso que un pueblo al unísono diga que está dispuesto a seguir todas las palabras de nuestro Dios y cumplirlas todos los días de su vida. Pero ¿sabes qué pasó con este pueblo? Esta generación que dijo esto anduvo vagando 40 años detrás de su malvado corazón y nunca quisieron poner por obra los mandamientos de Dios. Y tristemente se perdieron. La verdad es que el hombre tiene muchas buenas disposiciones de corazón, pero Dios no ve esa disposición. Dios lo que quiere es una obediencia total y de corazón a todo lo que tú prometas a Dios. Amado, se oía piadoso y humilde que Dios pronuncie estas palabras. La verdad es que Dios conoce el corazón. ¿Quién diese que tuviesen un corazón en verdad dispuesto? Pero ¿qué sería el final del camino para esta generación? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4 del 2 y luego el 6. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
sea, es lo que testifica Hebreos de lo que pasó a ese pueblo que no entró a la tierra prometida. No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice en el 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Aquí vemos que Dios dice que la fe y la obediencia es lo mismo, es un sinónimo para Dios. Y a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento porque no te enreda para nada. Es muy clarito. En el Antiguo Testamento no te habla de fe, el Antiguo Testamento no te habla más que de obediencia o desobediencia. Porque ahora en las religiones se habla de fe, mucho de la fe, pero casi nadie sabe qué es la fe. Y la verdad es que es triste, pero la mayoría confunde la fe con un sentimiento, con una emoción, con una religiosidad, con un cierto rito. Y la verdad es que eso no tiene nada de valor para Dios. Lo que a Dios realmente le interesa es que tú entiendas una cosa, que la fe, la palabra pisteu o pistis, es una fe obediente al Señor. O sea, es una obediencia con confianza que le tienes a Dios cuando obedeces. Entonces, amado, es sencillo la fe. Y es lo mismo que le pedía a Dios a ese pueblo. Ese pueblo, ¿qué pasó? Prometió que haría. Prometió que pondría por obra su palabra. Prometió que confiaría en su poder. Prometió que haría todo lo que él le dijera a través de Moisés. Prometió muchas cosas, pero ellos tenían algo de ventaja sobre nosotros. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Creemos a lo que está escrito. Pero ellos estaban viendo las maravillas de Dios en cada momento de su vida. Ellos vieron ser destruido el pueblo del faraón, el ejército del faraón hundido en el fondo del mar cuando el mar se abrió de una manera poderosa. Ellos vieron esos tremendos portentos que cuando huían de faraón decían, ojalá hubiéramos muerto a la orilla, porque ¿qué va a pasar de nosotros si realmente estamos copados por el ejército y nos impide el mar pasar? Y entonces le dijo Dios a Moisés, golpea las aguas para que se abran y pase en seco tu pueblo. Y cuando pasaron en seco, ellos lo vieron, lo palparon, lo vivieron, corrieron y pasaron el mar rojo. Vieron esas maravillas que nunca jamás nos podemos imaginar. Yo la verdad, aunque veo una película y digo, no hombre, ¿cómo es posible que esta gente fuera tan incrédula, tan perversa, tan desobediente, tan rebelde? Es terrible que ellos viendo ese portento abrirse el mar tremendamente delante de sus ojos y pasar en seco y después bajar la vara Moisés y caer sobre el faraón y todo su ejército y hundirlos en el mar. Ellos cuando eso sucedió le cantaron a Jehová y le alabaron su gloria, pero 40 días después estaban despotricando en contra de Dios. Tristemente así es el corazón del hombre, amado. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de andar ahora por fe. ¿Qué es por fe? Que debemos de ser obedientes a Dios por fe. ¿Qué es la fe? Que yo confío en que lo que Dios me dice a través de su palabra, pues es verdad. Entonces, amado, Dios dice que la mayoría de la gente en este mundo se perderá. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que en estos últimos tiempos iba a reinar la incredulidad, el ateísmo, la irreligiosidad, o sea, el materialismo, las filosofías de huecas sutilezas,
del ateísmo y todas esas cosas malvadas y perversas que el hombre predica o que el hombre defiende para poder defenderse y esconderse en su pecado. ¿Qué es un ateo? Un ateo no es más que una persona que no está dispuesta a obedecer a Dios y dice que cree en el raciocinio. Dice que cree en el sentido común, en la inteligencia y en la ciencia y en la filosofía. Pero se cree tonterías como la evolución, una teoría. Pero para él es su dogma de fe la evolución. Que un hombre se vuelve chango, o que un chango se vuelve hombre, o que de lo inmaterial, o que de lo inorgánico, o que de la materia muerta se puede producir vida. ¿Cuándo? De la materia muerta van a hacer vida. Jamás. Porque el único que crea la vida es Dios. Pero es tan torpe en sus pensamientos el hombre, que Dios le dice al hombre más sabio de esta tierra que su razonamiento se volvió una idiotez. Se envanecieron en sus razonamientos y despojaron a Dios de su gloria y le creyeron a los hombres en lugar de buscar la salvación en aquel que tiene el poder y la gloria para transformar el alma de un hombre. Triste. Bueno, amado, estos gentes que vivieron en ese tiempo, vieron las maravillas de Dios. 40 años sin que sus zapatos se deteriorasen, sin que su vestido envejeciese, sin que faltara una gota de agua jamás, sacando agua de la roca, haciendo milagros. Ríos de agua corrían cuando obtenían sed. Les caía la carne del cielo, porque deseaban, igual que cuando estaban en Egipto, los nabos y las cebollas y la carne. ¿Qué significa eso? Que los hombres, cuando estamos en esta tierra, amamos tanto lo material y a nuestro Dios el vientre, que no nos preocupa nada más que eso. Por eso el pueblo de Israel fue condenado cuando Dios les mandó el juicio y les dijo: este pueblo siempre anda vagando detrás de su malvado corazón. Y está viendo los juicios de Dios, y ¿sabes qué hace? Dicen: vivamos y comamos, que al fin y al cabo moriremos. Y nosotros seremos la carne y Jerusalén será la olla. Rebeldes, terribles y horribles. ¿Por qué? Porque el final que tuvieron fue espantoso. Cuando Jerusalén fue destruida en los tiempos de Nabucodonosor, se dice que se comían unos a los otros, porque la hambruna era terrible. Cuando el sitio de Vespasiano, cuando acabó con Jerusalén por segunda vez y el templo, dice que las más piadosas se comían a sus hijos y se peleaban unas con otras, porque no quería dar la otra al hijo de lo que había sacrificado. A ese grado llegaba el juicio de Dios. ¿Sabes qué se llama eso? Mente reprobada. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios vino sobre ese pueblo. Tú puedes leer Lamentaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos? Dios castiga a ese pueblo. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Veamos número 32, 11, 13. ¿No verán los varones que subieron de Egipto, de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabado toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Yo quiero que tú entiendas algo. Que Dios dice: ojalá me temiesen
para que se apartasen de sus malos caminos. Yo no soy un mito. Yo soy un Dios verdadero que ama la justicia y que aborrece el pecado. Y el pecador también. Cuando, conociendo la verdad, no quiere obedecer a Dios. Amado, qué final tan trágico para el pueblo de Dios, que había sido rescatado de la esclavitud de Egipto. 400 años estuvo ese pueblo esclavo para que se multiplicara con la bendición de Dios en Egipto. Y después fue rescatado con mano poderosa. ¿Pero por qué crees que estuvo 40 años en el desierto, dándole vueltas al monte Seir? Porque 400 años habían estado siendo cuidados por Dios dentro de Egipto. Y por cada 10 años que ellos pecaron, 40 años anduvieron castigados. Dios los había sacado para que fueran su especial tesoro, un pueblo santo, un sacerdocio santo, que le fuera para gloria de Dios en la tierra. Pero no quisieron. Solamente 2 hombres entraron. ¿Te acuerdas de Noé? ¿Cuántos subieron al arca? 8 personas. Según los estadistas y numerólogos bíblicos, dicen que había como 600 millones de habitantes en aquel tiempo. Todos murieron. ¿Y nada más salvaron cuántos? 8. ¿Te acuerdas de la historia de Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia, en Génesis 19, después lo puedes leer tranquilamente. Dice que solamente se salvó un solo hombre. Aunque de ahí salieron Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4 personas. Abraham había orado por su sobrino Lot. Y por eso Lot fue salvado. Si hubiera habido 5 habitantes que fueran cristianos, en Sodoma no hubiera desaparecido, ¿sabías eso? ¿Por qué? Porque los cristianos somos la sal de la tierra, el que preserva en contra de la maldad, para que no se descomponga la sociedad en la que vivimos. Por eso cuando nosotros estamos delante de un impío, el impío hasta se calla o te pide perdón. Ay, disculpa hermano, pero es que se me salió. La majadería, la peladez. Porque les hace escozor en la mente, en la conciencia, ver que hay alguien que les reprueba su pecado. Lot se salvó. No por su piedad, porque dice que él todos los días afligía su alma justa, viendo la nefasta y malvada conducta de los seres. Pero ¿sabes qué hacía? En lugar de predicarles la verdad, que se arrepintiesen porque ese país iba a ser destruido, era tibio, o sea, no testificaba de Dios. Por eso no salvó nadie, ni siquiera su esposa y sus hijos. Se perdieron. Amado, Faraón es el diablo y Egipto es el mundo. Cuando el pueblo de Dios fue sacado de la esclavitud, era para que viviera una vida limpia y justa y santa. Pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, después de varios años de profesar la fe, se vuelve atrás. Así que no te espantes si sucede eso, aún en medio de nosotros. Y aún quizás pudiera ser, ¿por qué no? Que hasta yo mismo que hoy te predico después pueda no estar aquí. Porque la salvación es muy personal. Y va a depender de nosotros que perseveremos hasta el fin en la santidad para ser salvos y entrar a la tierra prometida, al cielo.
Así que, amado, cuando leemos todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que para Dios es más importante la obediencia que cualquier otro ritual. Que cuánto oras, que cuánto lees, que cuánto haces misericordia, que cuánto hagas. Pero toda la fe se traduce en una sola cosa, en obediencia a Dios. Porque la obediencia es mejor que todos los sacrificios y ofrendas que podemos ofrecer a Dios. Antiguamente se ofrecía una ofrenda, un holocausto, un sacrificio, por acción de gracias o para perdón de pecados. Hoy le ofrecemos a Dios alabanza de labios, oraciones, intercesiones. Hacemos misericordia al prójimo como si lo hiciéramos a Dios. Podemos hacer casas hogares o podemos hacer algún centro de rehabilitación. En fin, hacemos muchas cosas para Dios. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Que hagamos esas cosas sin obediencia? No sirve de nada. Es engañarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos las cosas debe ser por amor a Dios. Y la obediencia normalmente siempre es por amor a Dios. Porque Dios lo dice, Cristo lo dijo. El que me ama, guarda y obedece mis mandamientos. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, Dios reprende al pueblo de Israel cuando, en lugar de hacer la palabra de Dios y llevarla a cabo, o hacer la voluntad de Dios, o con cuidado cumplir todos los mandamientos de Dios, ¿sabes qué pasa? Que el hombre se pone mejor a orar, se pone a leer, se pone a hacer sacrificios, alabanzas, pero con un corazón que no está limpio. Entonces dice en 1 Samuel 5, 15, 22 al 23. Le dice, después de que Dios manda por medio de Samuel a Saúl, que destruya todo el pueblo de Amalec porque habían sido enemigos de Dios cuando iban en el éxodo para entrar a la tierra prometida. Pero él, en lugar de obedecer a Dios, se puso a complacer al pueblo, Saúl. Y por eso le dice Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? No, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que ya no seas rey. Amado amigo, hermano que estás aquí, ¿cuánto le gustaría a Dios que vinieras dispuesto a hacer su voluntad? Y no que estés preguntando luego, o preguntándote tú, ¿será que Dios está aquí? ¿Será que Dios me oirá? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿O para qué oro yo a un Dios que no veo? Amado, hay miles de documentos históricos de la existencia de Cristo, que Él es real. Y la Biblia es una parte de todos esos documentos históricos. Así que tú lo que tienes que hacer es que estés dispuesto y que con humildad rogar a Dios, a Cristo, que te libre de la esclavitud del pecado y de hacer la voluntad del diablo. Amado, porque Efesios 2:2 no se equivoca. Dice que todos los hombres desobedientes que viven en este mundo están bajo la férula, el dominio del diablo, el gobierno del diablo. Entonces, amado, ¿qué quiere Dios? Rescatarte de tu manera de vivir y de pensar, que hasta ahora no te ha llevado más que a una vida materialista, hueca y vacía. El antiguo pacto es muy claro.
La obediencia para Dios era la única condición para tener su favor y sus bendiciones. Y tú puedes por ahí, te dejo de tarea, el capítulo 11 de Deuteronomio habla precisamente, y el capítulo 28 también habla de lo mismo. Las bendiciones para el obediente y las maldiciones para el desobediente. Entonces, amado, es lo mismo que ahora. ¿Cristo qué pide? Obediencia, como lo vimos en la enseñanza anterior. Dios no cambia. Así que, amado, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Pues porque Él nos hizo y Él tiene el poder para cambiar tu corazón. Él tiene poder para destruir tu alma. Cristo mismo dijo, no temáis a los hombres lo que os puedan hacer, temed a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. A ese temed. Y temer quiere decir que el temor te ayuda a apartarte de la maldad. Cuando tú crees en un Dios chiquito, como el de los testigos de Jehová, o como el de los mormones, o como el de los católicos, ese Dios que no castiga, ese Dios que no hay infierno, ese Dios que crea un purgatorio, entonces es muy fácil que desobedezcas a Dios. Pero cuando tú crees en un Dios temible, que tiene todo el poder, como para abrir el mar rojo, tú dices, ese Dios sí hay que temerle, porque si puede dominar la naturaleza, con mucho más facilidad puede destruir el alma de un hombre, porque Él lo creó. Así que, amado, la verdad es que una cosa es cierta, temed a Dios y dale gloria, dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en el Apocalipsis, porque es el único que te puede salvar y el único que te puede condenar. Y Cristo dijo que Él había venido al mundo para salvación y no para condenación. Él venía no a condenar el mundo, sino a salvar al mundo. Pero esta es la condenación que los hombres buscaron, las tinieblas, o sea, el pecado, y se alejaron del Dios que los podía salvar, que es Cristo, de la luz. Entonces, amado, ¿qué tienes que hacer? Pues que, entendiendo que la fe es una conciencia, una confianza que obedece a ciegas a su Dios, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, aunque parezca fuera de razón, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Cristo. ¿Sabes cuál es el gran problema de los pecadores cuando se arrepienten de sus pecados, pero que no pueden restituir? Cuando una persona se arrepiente de su pecado, a lo mejor alguno de ustedes está arrepentido ya, pero no da el siguiente paso es porque tiene miedo que le pueda pasar a su vida. Yo te puedo dar un ejemplo con mi propia vida. Cuando yo estaba trabajando en una empresa, robé mucho dinero, pero Dios me dijo, tienes que ir a confesar, restituir lo que has robado. Y fui, lo pensé varias veces, pero dije, no, quiero seguir a Cristo. Tengo que confesar mi pecado y restituir lo malo que he hecho. Y fui a ver a mi patrón y le dije, patrón, yo he hecho esto y esto y esto y he abusado de su confianza y yo no sé ni cuánto le debo, pero he pasado toda esta situación y ahora he conocido a Cristo, así que estoy en sus manos. Si usted me da la oportunidad de que le pueda pagar en lo que como yo pueda, pues lo haré con mucho gusto. Y si usted quiere echarme a la cárcel, pues lo hará con mucho gusto porque tiene usted la razón y yo tengo la culpa. ¿Sabes por qué mucha gente ahí tuerce la puerca al rabo? Porque no está dispuesta a confiar en su Dios. ¿Qué hizo Dios? Movió el corazón de esa persona y me perdonó a mi deuda. Y por eso puedo estar aquí predicándote la palabra. Porque Dios no me avergonzó delante de mi patrón. Dios metió su mano para que yo pudiese obtener mi salvación. Entonces mucha gente tiene miedo a la confesión, tiene miedo a la restitución, tiene miedo a hacer la voluntad de Dios.
O muchos tienen miedo, dizque porque tienen miedo de tener miedo. Hay una persona que yo conozco que no se ha salvado después de oír 10 años la palabra y dice, es que tengo miedo de fallarle a Dios. Por favor, qué engaño tan diabólico. ¿Tienes miedo de fallarle a Dios y le fallas todos los días? Es un engaño diabólico. ¿Te parece lógico lo que dijo? Es lo que dice mucha gente. Ay, es que no, tienes miedo de dejar tu pecado porque te gusta cómo te revuelcas en él. Te gusta cómo vives. Te gusta andar en las mentiras, en el odio, en el rencor, en la amargura. Te gusta andar en la codicia. Te gusta andar en el latrocinio. Te gusta en el engaño. Te gusta todas esas cosas y no las quieres dejar porque dices, ¿qué será de mí? Esa es la verdad, así es el pecador. Aborrecedor de Dios. Aborrece las cosas de Dios. No quiere a Dios, no ame a Dios, ama la maldad, vive como pez en el agua o como el puerco cuando está metido en el lodo. Así vive el pecador. Pero ¿sabes qué? Por eso Dios quiere rescatarte. ¿A qué le tienes miedo? ¿Serás más feliz si te quedas en el pecado? ¿O serás muy infeliz si Dios te rescata de él? No, discúlpame, pero una cosa Dios ha dicho, que te daré un corazón nuevo, para que aborrezcas y odies el pecado y ames la verdad y vivas la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es Dios. Tiene tanto poder que Él puede transformar un corazón en un abrir y cerrar de ojos. Así lo hizo conmigo. Esto no es poco a poco, amado, como dicen en la religión. En la religión dicen, bueno, es que tantos años me llevé yo pecando que ahora necesito esperar muchos años para que Dios me perdone, dicen los calvinistas, los presbiterianos, los bautistas. No. Dice Dios que hace nuevas criaturas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para cambiar el corazón. No lo vas a cambiar tú. Cuando tú quieres cambiar tu corazón, le pones parches a tu vestido. No sirve de nada, porque en lugar de ayudarla a Dios, lo está estorbando. En el nuevo pacto, amado, se habla de fe, pero aquí no nos hagamos bolas. En el antiguo pacto dice, para que hagas y obedezcas cuidadosamente todos y cada uno de los mandamientos que Dios te intima hoy. Eso lo puedes leer en el capítulo 12 de Deuteronomio. Y en todo Deuteronomio y en todo Levítico y en todo Números habla de obedecer cuidadosamente. ¿Cuál era el problema? Que ellos tenían que aprenderse de memoria la ley. Pero ¿cuál es la ventaja que tienes hoy? Que en el nuevo pacto Dios pondrá en tu corazón y en tu mente y en tu razón el Espíritu Santo y hará que tú puedas cumplir cada una de las leyes que Dios te intima para que los puedas hacer de una manera que no sea gravosa. Vas a poder cumplir con gozo la palabra de Dios porque te va a ser realmente algo precioso en tu vida. Ay, es que si abandono mi pecado va a ser terrible, voy a estar como olla express, voy a estar así que aguantándome los deseos de la carne y vas a tener que andar en una esclavitud terrible. No, hombre, estás mal, el diablo te engañó. Dios te da un corazón nuevo, Dios te da el poder, te da el Espíritu Santo, te da todo para que puedas vivir una vida llena de gracia y una obediencia que no es gravosa a sus mandamientos de Dios. Tienes que entender esto, que tienes que poner por obra lo que Dios te pide. Si Dios te dice arrepiéntete, ¿cuánto te cuesta arrepentirte? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Qué hizo esta muchacha? La actriz, ¿qué hizo? Vio su vida vacía, Dios le habló, entendió que toda esa vida llena de oropel, esa vida que llevaba llena de, ahora sí que glamour, porque tenía la admiración de sus fans, tenía el éxito personal asegurado, tenía el conocimiento de que un pueblo la admiraba. ¿De qué le servía todo eso si estaba triste y vacía? ¿Entendió algo? Que Dios le habló y dice, bueno, ¿para qué vivir esta vida llena de tristeza, llena de vacíos, llena de frustraciones, llena de insatisfacciones, llena de
toda clase de cosas que no me han servido de nada más para llevarme mayormente al pecado. Porque eso es lo que vivía ¿cómo vive una actriz en la farándula hoy? Es lo mismo, toda la vida ha sido lo mismo, desde Marilyn Monroe, de Ava Gardner, o olvídate, desde el principio de la cinematografía. Todos han vivido una vida llena de vicios, de pecados contra naturaleza, vacías, con una vanidad y un glamour que es artificial y que finalmente su corazón no tiene contentamiento. Así vivimos todos en este mundo sin Cristo, amado. ¿Qué quiere Dios? Que te salves. ¿Qué quiere Dios? Que cambies. ¿Quién te va a cambiar? Dios. ¿Cuándo? Cuando tú hagas las cosas que Dios te pide. Entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Entonces verás el cambio total y radical de tu corazón. Entonces verás cómo lo que antes amabas, ahora lo odias. Antes amabas el baile y la farándula, ahora te parece algo detestable. ¿Por qué? Porque Dios cambió tus gustos a través de su corazón. Es el corazón de Dios, amado. Así que aunque parezca imposible para mí la salvación, para Cristo nada es imposible, amado. Mateo 19, 25, 27 dice: sus discípulos, oyendo esto, hablando del joven rico que no había podido entrar al reino de los cielos porque había amado más las riquezas que a Dios, dice así: oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque decía que era imposible que un rico pudiera entrar al reino de los cielos. Porque en aquel tiempo, cuando Cristo todavía no había llegado, la ley era por obras, la salvación era de recompensas, de bendiciones y de maldiciones. Era por obra la salvación. Pero cuando vino Cristo, la salvación era por fe. ¿En quién? En Cristo, nuestro Salvador, porque Él va a garantizar una vida eterna. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Quién podrá ser pues salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y cualquiera que haya dejado, dice en otro versículo, en el 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿Y heredará qué? La vida eterna. ¿Qué le pide Dios al hombre? Que ya deje a un lado su materialismo, que deje a un lado el poner sus esperanzas en las cosas materiales, en la seguridad económica, en la seguridad social, en la seguridad de un trabajo. Lo que Dios quiere es que tú entiendas algo, que Él va a proveer todo lo que necesitas. Y lo que más necesitas es ¿qué? La vida eterna. Entonces aquellos que se negaron a sí mismos y dejaron padre, madre e hijos e hijas, ¿qué pasa con la mayoría de las gentes? No pueden alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque las personas aman más a su marido, a su papá, a su mamá, a su hijo o a su hermana o quien sea que se oponga. ¿Por qué? Pues porque de repente llega por ahí la visita y ay, no la voy a dejar, mejor ¿sabes qué? Y la voy a la próxima semana a escuchar la palabra y hoy tenía que haber sido el día de tu salvación y resulta de que no la alcanzaste. ¿Por qué? Porque le precisaste dar la gloria a Dios o a los hombres. Porque le diste la gloria a tu padre, a tu madre o a tu hermana. O si se enoja por ahí tu mamá, ay, es que ¿cómo vas a dejar mi religión? Si yo toda la vida la he tenido desde mis ancestros, ¿sí? ¿Y cómo ha vivido tu mamá? ¿En pecado o en santidad? Pero mucha gente dice, ay, es que voy a dejar la religión de mis padres. Sí, ¿a qué te llevó la religión de tus padres? ¿Te ha llevado a la santidad? ¿Te ha llevado a la obediencia? ¿Te ha llevado a la salvación? ¿O sigues igual o peor que tus padres? Es terrible. El engaño de Satanás es ese. Pero los afectos naturales nos perderemos. Ay, no. Es que ¿qué van a decir en el trabajo? ¿O qué va a pasar? ¿Me van a corretear o me van a perseguir o se van a burlar de mí? Pues que se burlen. Pero ¿sabes qué pasa con los burladores? Espanto va a caer en sus almas cuando tengan que dar cuentas a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar con los que somos obedientes? Gloria, gozo, paz y amor eternamente con Dios. Amado, necesitas un Salvador y el único que salva es Cristo. Quiero que entiendas esto. Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores. Hechos 4, 11 y 12. Lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo puede salvar, amado. Olvídate de la Virgen de Guadalupe. Olvídate de tontas tonterías que has oído acerca de la salvación. El único que es la salvación es Cristo. El que tiene a Cristo tiene la salvación. El que no tiene a Cristo tiene la perdición. Nada más eso. Solo Dios puede hacer tan grande milagro. Por eso Dios, viendo la terrible condenación del alma del hombre por causa de su pecado o su rebelión a la ley de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el mundo pudiese ser salvo, para que muriera en una cruz. O sea que la condenación es terrible, amado. El sufrimiento es eterno. La Biblia dice que el mismo Cristo dijo que donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, es el lugar que le toca a los pecadores, que no quieren obedecer a Dios y que se rebelan a su Hijo amado Jesús. Amado, el infierno no es un mito, es algo tan real como que todos moriremos. ¿Qué pasa cuando las personas dicen o dudan? Dicen, ¿y qué tal si resulta que no es cierto todo lo que la Biblia dice? ¿Y qué tal si yo me esforcé toda una vida en santidad para que finalmente me vaya yo a un lugar donde no hay nada? Es una mentira del diablo. Todo el mundo cuestiona la cuestión del infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe infierno. Los adventistas dicen que no existe infierno. Los católicos inventaron un infierno temporal, el purgatorio, para que supuestamente ahí sufran un rato y ya entonces después ganen la salvación y se vayan al cielo. Una mentira del diablo. Cada vez que voy a un velorio me da tristeza y veo a la mayoría de la gente decir, no, es que vamos a hacer el novenario para la próxima semana. Y vamos a hacer una misa, y vamos a hacernos esto, y un cabo de año, y no sé qué, y no qué tanto. ¿Qué van a hacer? ¿A poco van a sacar del infierno a la persona ahí? No, ¿a poco las oraciones o sus rezos la van a sacar de ahí? No, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el que entra ahí ya no sale, más que para ir al juicio del gran trono blanco. Entonces, amado, por desgracia el pecador incrédulo y desobediente, para él será algo espantoso y terrible la confusión eterna y sin remedio. Será algo irreversible caer en el infierno. Y lo dice en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, y a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí estamos hablando más bien del infierno, ¿no? Sabemos que cuando venga Cristo y se lleve a su iglesia, puesto que va a haber un arrebatamiento, según Tesalonicenses 4, 15 y 16, entonces si tú no estás en Cristo, te quedas y entonces vas a recibir la persecución y la marca. Porque si ahorita no quieres abandonar tu pecado, jamás podrás entregar tu cuello para no negar a Cristo. Así de sencillo. Así que, amado, esto es real. Así que volviendo al punto, viendo Dios la condenación que nos espera, se compadeció de nosotros. Cristo mismo se compadeció de nosotros. El Padre mismo se compadeció de nosotros. Dios Padre y Cristo su Hijo, nuestro Salvador, idearon un plan de salvación para ti, para mí, para toda la humanidad. Que su Hijo muera en la cruz para ocupar nuestro lugar y morir por ti y por mí en la cruz. Y lo más increíble es que Dios mismo, recuerda algo que no se te olvide jamás, que Cristo Jesús, que el Padre y el Espíritu Santo son uno. Porque todas las religiones falsas niegan la Trinidad y dicen que es algo diabólico. Un día se van a enfrentar a la misma muerte, al mismo Dios que los va a juzgar y van a caer en el infierno. ¿Todo por qué? Por blasfemos. La Biblia es bien clara. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento hablan de la Trinidad. Cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza.
¿Qué está diciendo? Si Dios fuera uno, como dicen los de solo Jesús, entonces Dios hubiera dicho, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Tú tienes que entender que el Dios de la Biblia, el gran yo soy, es un Dios trino. Hagamos al hombre. Pero cuando el hombre es carnal, interpreta la Biblia de una manera terrible, se equivoca y se engaña y se pierde para siempre. Eso se llama herejía. Porque los herejes no entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Así que, amado, usa un poquito su imaginación. Dice en 2 de Corintios 5, 19, 21. Y que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? A nosotros los que predicamos la palabra y a todo cristiano que tenga el Espíritu Santo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es hermoso este pasaje. ¿Por qué? Porque ahí vemos el grande e incomparable amor de Dios. El Padre estaba habitando en el Hijo. El Padre estaba sufriendo lo mismo que el Hijo. El Padre estaba poniendo a su Hijo en holocausto y sacrificio vivo para que los hombres pudiésemos tener vida eterna. Eso es lo que Dios hizo, su grande compasión, su grande amor por nosotros. No la podemos comprender porque ¿qué es el hombre para que Dios lo visite? Y no déjate de eso, ¿qué es el hombre para que Dios muera por él? ¿Quién es el hombre? Vil polvo, obra de sus manos, y aún así Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo y su propia vida por cada uno de nosotros. Tienes que entender eso. Que Dios te amó y que si estás aquí es porque Dios quiere que tú alcances la salvación de tu alma, que Dios no quiere que te pierdas en la condenación eterna, que Dios no quiere que tú termines ahora sí que toda la vida eternamente sufriendo por haberte equivocado en tomar tu elección, en no haber seguido a Cristo y no haber querido arrepentirte de tus pecados y abandonar tu mala manera de vivir. Ahí está donde Dios está mostrando su amor. Amado, Dios es uno con Cristo y el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué te puedo decir? Yo que conozco a Dios, sé lo que a Dios le duele. Que el hombre se pierda. Cuán grande ha sido el amor de Dios por nuestras almas eternas, amado. ¿Quién merece tan grande sacrificio? ¿Qué hombre me lo merece? ¿Qué hombre? Si todos hemos pecado, si todos somos viles, si todos somos malvados y perversos, si todos somos egoístas, si todos estamos amargados, si todos odiamos, ¿cómo podemos merecer algo tan hermoso que Dios nos haga hijos de Dios, como decía el canto que vimos al principio? Nadie lo merece, pero Dios no nos quiso y no nos amó porque mereciéramos nada, sino porque Él mismo nos hizo por su propia voluntad para que pudiésemos tener comunión con Él y podamos amarlo y servirlo de todo corazón, con un corazón arrepentido y regenerado por el Espíritu Santo, para que podamos obedecer y amarlo de corazón y del Espíritu y en verdad. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Honestamente, nadie merece el sacrificio de Cristo, siendo tan obstinadamente rebeldes y enemigos de Dios. Cristo te busca para salvación, amado. Para eso te trajo aquí. Para que tú no te pierdas. Para que tú de veras pongas por obra lo que Dios te pide. Que dejes a un lado toda tu mala manera de vivir. Que abandones tu pecado que te lleva a la condenación eterna. Que dejes a un lado tu necedad. Que dejes tu ateísmo e incredulidad. Que dejes aquello que te impide alcanzar la salvación. Dios dice que ya basta de andar como los gentiles. Ya basta. Amado, Dios no desea que perezcas en tus pecados, pero de ti depende. Es tu responsabilidad, tu destino eterno. Dios ya hizo su parte. Porque dice la Biblia en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo ya ofreció su vida. Fue anunciado desde hace 4 o 5 mil años, desde que empezó el Génesis. Dice que Él es la simiente de la mujer. Dios lo predestinó desde aquel tiempo, sabiendo que el hombre iba a pecar, sabiendo que el hombre iba a desobedecer, sabiendo que el hombre iba a caer en las manos y las garras de Satanás, sabiendo que iba a ser tentado, iba a fallarle a Dios. Dios ya había preparado desde la fundación del mundo, desde que Él creó al hombre, ya había preparado un camino de salvación para todos los hombres, que era Cristo nuestro Señor, en propiciación por nuestros pecados. Él iba a ofrecer su vida para expiación de nosotros. Eso es lo que significa aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero en el Antiguo Testamento significaba un sacrificio en nuestro lugar para que su sangre derramada pudiese llevar a la expiación del pecado. Amado, eso es lo que hizo Dios por nosotros. Ese es el amor incomparable de Dios, Padre, y de Dios, Hijo, que nos amó hasta la muerte. Dios es precioso, es bondadoso, porque ya desde el Antiguo Testamento había anunciado por toda la Biblia la venida de su Hijo amado para expiación de nuestros pecados. Y si nos vamos nosotros aquí a Isaías 53, dice, es lo más hermoso que he visto desde el Antiguo Testamento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas veces te predican la palabra y te dicen, busca a Dios? No tengo tiempo. No creo en Dios. No hay manera de encontrar a Dios. Es un mito. Eso no es verdad. La verdad es que yo tengo mi verdad. Yo quiero seguir mi camino. No me interesa buscar a Dios. No me importa cuánto sacrificó su vida. No me importa nada. Menospreciado y despreciado por los hombres toda la vida. Siempre que le predica a uno a un pecador, le digo, vamos a la reunión y escucha la palabra de Dios. No, yo ya tengo mi religión. Sí, ya tienes tu religión. ¿Pero tienes la salvación? No, pues eso quién sabe. Bueno, pues olvídate, despreciado por los hombres. Y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él murió por nuestras enfermedades. Él los puede sanar. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, es cierto. Dios lo puso en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar. Él fue destruido. Él fue deshecho. Él fue escarnecido. Él fue burlado. Él fue despreciado. Él fue completamente desfigurado. ¿Por qué? Por el pecado de nosotros. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Por nuestros pecados. Mas no Él fue batido por Dios, no. Dios lo puso para que viéramos cuánto odia Dios al pecado. Por eso Cristo quedó sin parecer alguno. Dice la Biblia que parecía como una llaga. O sea, ¿cómo es el hombre en su pecado? Como una llaga podrida. Entonces Dios odia al pecado. Odia al pecador que no quiere arrepentirse. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, voy a castigar a mi Hijo amado para que vean cuánto odio el pecado. Él no es pecador. Él no ha pecado nunca. Él es inocente. Él es justo, es limpio y es santo. Pero lo voy a poner en su lugar para que ustedes puedan alcanzar la salvación de su alma. Para eso lo puse yo. ¿Pero qué pasó? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ponle nombre. ¿En cuánto te has rebelado a Dios? ¿Con qué pecado favorito desprecias a Dios? ¿Cómo has vendido a Dios? ¿Por qué cambias a Dios? Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Que fuimos nosotros quien lo mató. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. ¿Sabes qué? ¿Por qué crees que nosotros podemos tener ahora prácticamente vida? Porque Dios ganó nuestra vida, ganó nuestra salud, ganó todas las cosas que nosotros tenemos ahora. Si ahora tienes vida y tienes 90 años y tienes 80 y tienes 70, es porque Dios ha permitido por el sacrificio de su Hijo amado Jesús para que el hombre pueda vivir todavía muchos años. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. ¿Sabes por qué estás sano? Porque Dios te ha querido sano. ¿Sabes por qué Dios te enferma? Para ver si te arrepientes de Dios, con Dios. ¿Sabes por qué Dios te da muchos años? Porque su paciencia es muy grande.
Ay, tengo 90 años y no me ha pasado nada, y soy borracho, y soy mujeriego, y soy jugador, y soy esto, y soy aquello. Sí, porque Dios tiene misericordia. Quizás un día te arrepientas, pero si no, esa será tu porción en esta tierra. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios que todas las plagas de nosotros, cuando el hombre se acercaba a Cristo y Cristo estaba ahí lleno de amor y de misericordia, y le decían: por favor, Señor, si puedes tú curarme, si puedes tú sanarme. Dice que las plagas caían sobre él y entonces ellos eran curados. ¿Por qué? Porque él tenía el poder, tenía el amor y tenía la fe para hacer las cosas, y no nada más eso, estaba dispuesto a dar su vida por cada uno de aquellos que le pedían perdón, o que le pedían la ayuda, o le pedían el favor. Cuando un pecador se acercó a Jesús y le dijo: no voy a hacer nada por ti, vete, tú no te mereces nada. ¿Dijo eso? ¿Algún pecador recibió alguna vez un desprecio de parte de Jesús? Si tú lees todos los evangelios, todos los que pidieron a Jesús, todo les concedió. Y no nada más eso, sino que cuando vio al paralítico de Betesda, sí dijo: este pobre hombre, no hay nadie que lo ayude para bajar el estanque. Él se compadeció de ver al paralítico no poder caminar con Cristo, no poder vivir una vida santa, no poder ir al templo, no poder ir a ningún lugar a poder a darle adoración a Dios. Entonces dijo: bueno, este pobre hombre necesita en verdad, y se compadeció al verlo. Entonces ni siquiera le dijo: Jesús, ayúdame. Sino Jesús, viendo la necesidad de ese hombre, se acercó a él y le dijo: ¿quieres en verdad ser sano? Sí, pero no hay nadie que me ayude. Toma tu lecho y vete. Ese es el amor de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué sigues tus propios caminos? ¿Que no entiendes que tu camino es de muerte? ¿Que no entiendes que al hombre todo el camino le parece perfecto, pero sus caminos son de muerte? ¿No se da cuenta de eso hasta el final de su vida, cuando va a quedar al infierno? Todo mundo buscó su camino, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Castigó. A pesar de que éramos unas ovejas descarriadas, castigó a su Hijo amado. Dice: ojalá y pueda entender el amor tan grande que tengo por él. Ojalá y pueda ver cómo está su condición. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios, Cristo Jesús, era hombre como tú y yo, que estaba sufriendo los castigos terribles del pecado sobre él. Pero ¿sabes qué? Dijo: si yo me bajo de esa cruz, ¿qué pasará con toda esta humanidad? ¿Qué pasará con todas estas almas? Se van a perder para siempre. No habrá redención para ningún ser humano. Si yo no me ofrezco en el lugar de cada uno de ellos, ¿cómo podrán alcanzar jamás la salvación? Por eso les dijo al joven rico: lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por cada uno de vosotros. Para los hombres es imposible alcanzar la salvación, porque la salvación no es por obras. No importa cuánto buen hagas en esta vida, no importa cuánta misericordia, no importa cuánto ames a tu prójimo, no importa cuánto hagas tú por él. Si no tienes a Cristo, no sirve de nada. ¿Qué le pasó a la Madre Teresa de Calcuta? A la hora de morir dijo que no estaba segura de obtener la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, y los idólatras no entran al reino de los cielos. Amado, afligido, angustiado, porque él, como tú y yo, fue tentado en todo. Como hombre sufrió, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes cómo muere un cordero? Un cordero no es como el marrano. El marrano tú lo llevas al matadero y va chille, chille, chille. Pero ¿sabes qué es un cordero? No emite ni un solo quejido, a pesar de que le está rebanando el cuello. Por algo escogió Dios al cordero como un ejemplo de lo que es Cristo. Como cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Podía haber dicho: yo no voy a la cruz. Estos pecadores no merecen nada, se están burlando de mí, me escarnecen. Dicen: bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Tú no entiendes nada. Porque si yo me bajara de la cruz, tú no tendrías redención nunca.
Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Cristo Jesús fue anunciado 800 años antes de que Él existiera, para que veas que la palabra de Dios es infalible. ¿Te quieres reconciliar con Dios? ¿Ya estás cansado de obedecer en tus fuerzas y no puedes? ¿Estás muy desanimado? ¿Crees que no se puede alcanzar la salvación? ¿Crees que es imposible? ¿O te dices tú, es que me es imposible, no creo que pueda yo hacer lo que Dios me pide? No te engañes, no te equivoques. Dios da todo, el medio. Cierra tus ojos, por favor. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar la salvación? Lo único que te pide Dios es que te humilles delante de Él. Que le hagas como esa muchacha vacía, con mucho éxito, pero con un alma vacía. ¿Sientes que es difícil encontrar a Dios? ¿Crees que Dios no te oye? ¿No te has arrepentido todavía? Hoy es tiempo para que te arrepientas. Cristo dijo en el Salmo 50, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Sabes qué predicaba Juan el Bautista para que el hombre pudiera recibir a Cristo como su Salvador? Solo quitar las piedras de tropiezo del camino del Señor. Principio de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué no le confiesas hoy tu pecado y te arrojas a sus brazos y le dices: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti? He sido como el joven pródigo, como el hijo pródigo. Me he ido al mundo, he destruido mi vida. Ahora está sola y vacía. Amado, Dios está aquí. Su Espíritu Santo te está recordando todo lo que tú has hecho. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te humillas? Él quiere perdonarte. Él te ama. No quiere que perezcas. Escucha este canto. Quizás te pueda bendecir. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado Por ti murió. de todo hombre y mujer. A pesar de que le despreciamos, Porque la paga Él murió por nuestros pecados. del pecado Por tu pecado. es la muerte. Ahora quiere que te vuelvas a tomar los caminos. La dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Por tu pecado castigó Padre al Hijo para darte vida eterna. Y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo ¿Cuánto te amó Dios? hombre y mujer. Hasta la muerte te amó. Y ahora espera que tú te vuelvas a Él para que recibas la vida eterna. En él el pecado de todo hombre y mujer. Porque la paga Así como vives, estás condenado. del pecado Necesitas un Salvador y ya murió por es ti. la muerte. Y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti para que alcances a tener la vida eterna. De ti depende. Dios está aquí. Él quiere salvarte. ¿Por qué no le confiesas tu pecado? ¿Por qué no crees que Él puede salvarte? Si estás arrepentido, Cristo murió por ti para darte la vida eterna. Confía en que Él murió por tus pecados. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Él lo prometió y ahora el Espíritu está en este mundo obrando. Clama en el desierto, preparad camino al Señor. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Ordena tus caminos. Porque ya viene el Rey. Él prometió derramar su Espíritu en ti. Otra vez abriré Si tú le crees, si tú te arrepientes. ríos en el desierto, mi espíritu Porque sin el Espíritu es imposible tener salvación. sobre tu generación. Es una promesa desde el Antiguo Testamento para la venida de Cristo. Voz que clama en el Y Cristo ya vino y murió por ti. preparad camino al Señor, enderezad Abandona tus pecados.
Confiésalo y apártate porque ya viene el Rey. para que Él pueda darte el perdón. Allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo, porque ya viene el Ya deja todo lo que estorba. Eres santo. Límpiate de toda inmundicia y échala fuera de ti. ¿Qué pecado te estorba? Abandónalo. Confiésalo y apártate. Y entonces el Espíritu vendrá a tu corazón. Otra vez abriré ríos en el Mientras hay vida y esperanza. desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Recuerda que Cristo te amó Otra y te amó a tal grado que murió por ti. Para darte vida, para darte una vida nueva. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanar, allanar el camino del Señor, quitar las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Amado, Cristo lo único que te pide es que obedezcas a su mandamiento, al que ordenare su camino, al que allanare sus sendas, al que quitara toda piedra de tropiezo, al que perdonare su pecado. A ese le daré la salvación. No son sentimientos, no son emociones. Son decisiones que Dios espera de tu parte para que alcances la salvación. Que tú le creas que tiene poder y que Él te puede cambiar. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no. Él es precioso para todos los que hemos creído en Él. Pero para los que lo desechan, para los que lo desprecian, Él vino a ser la palabra, la piedra reprobada, la piedra pesada que desmenuza a aquellos que tropiezan en Él por desobediencia. Tan grande fue el amor de Dios, Él te ama. que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por mí, fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por mí, fue por ti, fue por ti. Él ya murió y lo hizo por ti, Para hacerte libre, porque te ama, porque no te quiere ver esclavo, libre para te amar. quiere dar la libertad de poder amar
y de servir al Dios vivo y verdadero. Quiere que haga las cosas de corazón y no por obligación o con una conciencia culpable para pagar pecados. Su sangre dio, fue por mí, fue por mí, fue por ti, fue por ti, para perdonarnos. Quiere hacerte libre. La gloriosa libertad que da el Espíritu Santo. Para que puedas amar, obedecer y servir con un corazón limpio, que es la ofrenda perfecta y agradable a Dios. Amado, Dios ya hizo su parte. Solo tienes que confiar en Él para que puedas tener la vida eterna en la salvación de tu alma. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, nos muestras tu amor, tu misericordia, porque siendo viles, Señor, aún tú, Señor, te compadeciste de nosotros y nos diste vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ¿quién merece nada al lado de un Dios santo? Padre, somos vil polvo, Señor, pero nos amaste a tal grado que diste tu vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida contigo, Señor. Muchas gracias por darnos esa promesa tan preciosa de que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna y en Él tenemos un intercesor que salva perpetuamente, y por su sangre somos justificados. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo amado Jesús. Bendito seas, Señor, por ser tan bueno, Señor. Gracias por que siendo nosotros aún viles pecadores, ofreciste a tu Hijo amado para que muriera en una cruz y pudiésemos ser justificados por su sangre. Gracias. Gracias, Señor.